Una vez escuché un término que a veces son un poco rimbombantes, pero muy rimbombantes, que es el de epistemicidio. Suena así como intrigante, ¿no? Epistemicidio. Es un término que había leído alguna vez en algún texto de Boaventura. También lo utilizaba con una analogía con el colonialismo epistemológico. O sea, en vez de una taza, dos tazas de rimbombante, ¿no? Le daba todo y le ponía... Pero el término, más allá de que quizás la palabreja sea relativamente presumida, presuntuosa, me resulta sumamente interesante, que en el fondo es como a veces eh, no le damos tanta importancia al contexto histórico y al contexto cultural y al contexto, no sé, casi geográfico, para analizar las cosas. Esto que llaman la epísteme, ¿no? Las ideas aparecen en un lugar y en un tiempo. Y también nosotros, yo creo, y nosotras tenemos nuestra propia epísteme. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros miramos con nuestros ojitos de argentinas, venezolanas, mexicanas, bolivianas, españoletes, ecuatorianas, y miramos y queremos entender lo que pasa en otro lugar, inclusive en el mismo tiempo histórico, podemos cometer el error del epistemicidio, que es ignorar la epísteme de lo que quieres analizar e imponer la epísteme desde donde tú miras las cosas. Pasa habitualmente. Y a mí me pasa que cuando paso unas semanas más de la cuenta en mi otra tierra, la otra periferia, el otro sur, Cádiz, Andalucía, me alejo tanto o me alejo un poco mucho de algunos aspectos que empiezo a mirar las cosas de manera distinta. Y es curioso porque se impone tanto la epísteme, a pesar de que me sienta tan argentino, que incluso ahora miro con cierta distancia, no diría dándole la espalda, pero con cierta distancia, con cierta perspectiva epistemológica, si me permiten lo presuntuoso. ¡Arrancamos! Dale play, Lean. Esta vez eres tú, dale play, Lean. Hola, 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 ay, quería esta música por muchísimas razones. Hoy, sin que sirva de precedente, no le he hecho caso a mi sobrina Zoe la elección musical. Lo siento, Zoe. Ya disfrutaste ayer bastante viendo a Woz en Sevilla. No podemos dártela todas así, como que todo te vamos a decir que sí, Zoe. Lo siento, pero esta vez quería poner un poco de esta musiquita así, francesa, relajada, distendida, que además no sé por qué he asociado la música francesa estos días con las tierras gaditanas. De hecho, hoy voy a hacer publicidad de un pueblo porque me da la gana, no porque esté patrocinando la pizarra, y es Vejer de la Frontera. ¿Lo puedo decir en andaluz? ¿Me lo permiten, porfa? Solo una vez, voy a hablar un poco en andaluz. Dos líneas. Vejé, que sería comiéndose la R y con una J medio como si estuviera cantando flamenco, pero no es mi caso, pero Vejé de la Frontera, ¿no? Y está bueno porque además tiene mucho de árabes, 500 siglos árabes, 500 añitos musulmanes. Y además me contaron unas historias fantásticas, como por ejemplo, que todavía se hace un sorteo para repartir parte de la tierra para trabajar los campesinos. Es decir, hay tierras comunales que se reparten. Fíjense que estamos en el siglo XXI y a veces uno encuentra cosas de este tipo, lindas también en la otra periferia, por estas tierras. Así que hoy tenía muchísimas ganas de hacer radio, muchas ganas, pero muchas ganas de hacer radio, sí, ganas de hacer radio. Y a mí me da una tranquilidad saber que tengo a Gabriela Montaño aquí al otro lado. Ustedes no saben lo tranquilo que yo estoy. O sea, si Gaby no habla en el momento que hablemos de Bolivia, es porque Gaby ha huido, cosa que no ha huido nunca. Ni cuando se fue en un avión, no es que huyó, estaba poniendo el pecho como no lo puso nadie. Y así que si se me va ahora, sí, a partir de ahí tendremos una batalla interna fortísima, sin retorno, no sé si la misma que Lucho y Evo, pero una batalla difícil. Y voy a arrancar con ella con la pregunta, una pregunta que tiene que ver algo con esta editorial, con esta entrada que hacía, que es, cuando viajas, ya sea de vacaciones o porque te toca viajar por algo, ¿te alejas demasiado de las cosas que pasan en el lugar donde tú estabas? O sea, ¿eres capaz de distanciarte cuando te distancias geográficamente?
o te llevas a tu Cochabamba y a tu interna y a tu golpe, no golpe, que si golpín, golpón, gulpún? Gaby, te toca. Me distancio muy poquito. Sí, un poquito, pero me distancio poco. Me cuesta mucho. Lo viví así cuando tuve que obligadamente salir del país, salir de mi Bolivia, y lo vivo ahora con mayor normalidad cuando salgo del país, pero sí, me distancio, es inevitable. Estoy mirando otras cosas, estoy conociendo otras cosas, pero muy poco. Crismar Lujano, a ver, que también tenemos una relación de ida y vuelta. Te toca responder pregunta difícil. ¿Qué me dices? Depende del tiempo que paso en este nuevo lugar. Si es por vacaciones, es imposible que me desconecte, pero bueno, vivo ahora en México desde hace 4 años y mm, es difícil seguirle por lo menos el ritmo a Venezuela. Son situaciones particulares, pero recuerdo que incluso cuando viví en Togo, el primer año, digo, estaba muy, muy conectada, anclada a lo que pasaba en Latinoamérica, pero luego inevitablemente lo que sucede donde estás se lleva la atención. Entonces, creo que es eso, más o menos. Es interesante esto. A ver, Lean, ¿qué me dices? ¿Cómo te manejas y cuando te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Te vas con todo o te vas un poquito o no te vas nada? Yo siempre, Alfredo, digo, esta vez sí desconecto y nunca pasa, nunca pasa, jamás pasa. Esta vez quizás, las próximas vacaciones quizás, lo prometo. A ver, le voy a preguntar a alguien que casi me espero la respuesta, pero nunca se sabe. En la vida das altas sorpresas en la vida. Vaya Luna, usted, no digo si desconectas del trabajo, que es otra pregunta distinta. Cuando te vas o no? Obvio que no, Alfredo, ultra conectada, obvio que sí, pero tengo que decir que gracias a mis compañeros y compañeras de México estuve mucho más apartada de la Argentina de lo que pensaba. Flavia Fiorio, a ver, la pregunta difícil. Bueno, voy a responder distinto a todos. Mi poder de disociación es increíble y yo cuando me voy me olvido bastante de mi país. Tanto que el año pasado me fui a México en época preelectoral de Argentina. Había muchos memes, Milei con un pato, todo. Y yo pensé, jaja, problema de ustedes allá en el sur. Yo en esto me voy a sumar a lo que plantea Flavia. Es más, creo que es a veces imperceptible e intangible la manera en la cual nos vamos desconectando. Es más sutil la forma en la que a veces vas bajando, como decía un poco Chris, pasa un tiempo en el cual ya empieza a preocuparte por cuál es el precio del pan en Togo, ¿no? Me imagino que le habrá pasado a Chris eso y a mí me pasa ahora, no sé, cualquier cosa que se discute por acá. Pasa. Le dejamos esta pregunta hecha a nuestras oyentes para que nos digan cómo se maneja con esto del, si quieren llamarle epistemicidio, colonialismo epistemológico, llámenle lo que quieran, pero cuéntenos un poco sobre eso y sobre cualquier otra cosa, siempre sin un insulto, que ya saben que no lo permito, lo de Alfredo Gallego. Ahora más gaditano todavía, así que por favor, andaluz, gaditano y ya está. A ver, Fla, ¿por dónde nos pueden escribir e insultar, inclusive con creatividad? Con creatividad lo pueden hacer en Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram y Facebook, que estamos como Radio La Pizarra, y los invitamos también a suscribirse a nuestro YouTube, que es La Pizarra. Ahí pueden poner la campanita, subimos todos los videos después del programa, así que pueden ver, hacer una recorrida por La Pizarra y los invitamos a suscribirse, que venimos muy bien de suscriptores, así que queremos más. Estamos muy felices por tanto acompañamiento. De hecho, hoy al final del programa le vamos a hacer un mimo merecido, ¿no? A nuestra audiencia de los mensajitos que nos van mandando a veces a destiempo. Nos gusta un poco eso de también leer mensajes no siempre apegado al programa. Me parece que le da un cierto reenfoque que a nosotros y a nosotras no, nos gusta. Tenemos un menú hoy que yo no sé si va a caber todo en la ensaladera que tenemos preparada, la ensaladera pizarrera que tenemos. Le vamos echando un montón de cosas. Lo que sí voy a adelantar yo, le digo a Fla que me ayude ahora con todo el menú que tenemos, es que hay parte 2 de Bolivia. Tenemos segunda parte de Bolivia. Y adelantamos, vamos a hacer un spoiler. No vamos a rectificar casi nada de lo que dijimos. O sea, digo por si acaso piensan que vamos a rectificar parte de nuestro. Por ahora no. Por ahora, si en esta hora pasa algo, pues nunca se sabe. Pero por ahora no, pero lo vamos a explicar un poquito mejor y sobre todo mejor acompañado con Gabriela Montaño. Y además de Bolivia, parte 2, ¿qué más hay?
Hay de todo, Alfredo, porque hoy vamos a dar la verdadera vuelta al mundo, norte a sur, nos vamos a Europa, nos vamos por todos lados, porque hoy vamos a estar hablando un poquito de Estados Unidos, a ver ahí qué está sucediendo con Donald Trump, pero después, por supuesto, volvemos a Latinoamérica para irnos a Uruguay y los resultados con nuestra uruguayóloga de cabecera, que es Bahía Luna. Vamos a hablar, por supuesto, de Argentina, sabemos que la audiencia lo espera, aunque nosotros quizás no seamos fanáticos de hablar tanto de eso. Y después nos vamos también a Reino Unido, donde también hubo elecciones, para analizar un poquitito ahí con Chris qué está pasando. En el barro vos seguís, que te gusta meterte en Bolivia, así que con Gaby por suerte acompañado, y cerramos con un mimo de los oyentes que nos estuvieron mandando cositas muy lindas, les agradecemos y vamos a leer un poquito de eso, mientras recomendamos, ¿por qué no?, alguna película, serie, cine y política. Ya tenemos todo listo, menú servido, arrancamos con la pizarra. Vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, como siempre, como casi siempre. Nuestro epicentro, nuestro centro de gravedad, en nuestra América Latina. Y yo no había escuchado este término que me lo voy a apropiar, Flas, si me lo permites, el de uruguayóloga. Qué difícil me lo ponen a veces para que no me cometa una cagada hablando al aire, que se me confunda y me salga uruguayo, esto que no me sale. Y uruguayóloga, lo voy a repetir otra vez. No es uruguaya, pero como si lo fuese, venía advirtiendo lo que iba a pasar, pasó lo que también nos dijo. Así que, Bahía, ¿cómo nos explica el resultado de las primarias? Recuérdanos siempre, por favor, cuándo son las de verdad. Es decir, estas fueron de verdad, pero vienen unas Ujú. presidenciales a la vuelta de la esquina. Ya me lo pongo en la bio, uruguayóloga, y la realidad es que no teníamos la bola de cristal, pero pasó lo que dijimos que iba a pasar. Efectivamente, las elecciones generales se produjeron las internas el domingo pasado, las elecciones son el 27 de octubre y para no ir a balotaje se tiene que sacar el 50% más uno de los votos. Es posible que haya una segunda vuelta en noviembre. ¿Cómo fueron los resultados? Bueno, efectivamente, el Frente Amplio, el progresismo, definió su candidato, que es Yamandu Orsi, este historiador, profesor de historia, ex intendente de Canelones, apoyado principalmente por el Pepe Mujica, que sacó una amplia diferencia por sobre la segunda candidata, la ex Pero intendenta de espera, Bahía, te Montevideo. falta un dato vital para explicar quién es Yamandu Orsi. ¿Pasó por la pizarra? O sea, Pasó por la ¿tú crees que pizarra. puedes caracterizar a una persona y explicar cuáles son las razones y factores por las cuales ganó por goleada en las primarias y no das el dato fundamental en la ecuación? El video está Fundamental, subido. Está Para subido, claro. lo cerrar tenemos el- ahí, está bien. fundamental para su triunfo. También podemos tener en algún momento el conteo, el listeo de en la lista de los próximos presidentes, porque la verdad Algunos que, nos falló, Bahía, pero bueno, vamos. bueno, ponemos los que ganaron, los Está otros. bien, está eh, bien. pero efectivamente pasó por la pizarra, está en la entrevista, la vamos a subir también. La realidad es que esa misma noche se consolidó la fórmula, que la fórmula da esperanza, es auspiciosa, porque son los dos candidatos que ya lo habíamos dicho, lo habíamos anticipado en la pizarra, son complementarios, es una linda fórmula, entusiasma realmente. Y por el lado del Partido Nacional, el partido del oficialismo de la calle Pou, la realidad es que, Alfredo, te lo resumo en un minuto, la argentinearon un poquito. ¿Qué quiero ¿Qué decir con significa eso? esto? Que no puede ser, de verdad, pero Sí. ¿por qué seguimos intentando explicar lo que no se explica en la Argentina? No podemos exportar para explicar afuera. O sea, es un Me, laberinto esto que me estás llevando, Bahía. Quizás algunos uruguayas no van a estar de acuerdo con el término y lo podemos discutir, no tengo problema, pero la realidad es que la derecha en Uruguay quedó un poco tambaleante frente al anuncio de la fórmula por parte del progresismo, que hizo una gran elección, su mejor elección en internas desde 1999 y le fue bastante mejor que al oficialismo, sacó más de aproximadamente 100.000 votos más. Ante este escenario, lo que hace el oficialismo es el candidato definitivo por parte de la calle Pou es Álvaro Delgado, que, como bien dijimos nosotros, estaba definido, sacó amplísima diferencia, más de 50% en función de la segunda candidata. La realidad es que después de medianoche, casi a la 1 de la madrugada, con el frío que se hacía el domingo, anunció su fórmula de manera intempestiva y bastante sorpresiva, con una candidata nueva
que aparece un poco Yo me tuve que poner a satélite. buscar a Wikipedia y Google porque te voy a ser sincero, no tenía ni la más remota idea quién era. Es una sindicalista que viene más del ámbito mediático, ella se hizo conocida siendo panelista de un programa de televisión, y la realidad es que todos nos quedamos bastante anonadados porque Uruguay estaba dando cimbronazos que no son propios ni característicos de la tranquilidad que lo caracteriza. Así que anunció su fórmula sorpresiva. La verdad que se habló toda la semana de esta fórmula, que es un poco polémica porque ella, que se llama Ripoll, no estaba en el escenario posible. Entonces, para resumir, el Frente Amplio ya tiene los candidatos, es una fórmula que entusiasma, están consolidados, ya se juntaron varias veces en la semana, tienen un proyecto y un programa en común. Y por su parte, el oficialismo está un poco desorbitado después del anuncio de la fórmula del progresismo, así que vamos a ver cómo se encara la campaña de cada uno de Vaya, los lados. tengo preguntas así casi en modo titular. ¿Cómo le fueron a los libertarios? ¿La pegaron? Sabés que yo la vengo siguiendo, Por la de eso los yo sé que tú tienes ahí libertarios un tema, o sea, por eso es personal. como perfecto, yo sé que es un tema personal y quiero saber Ujú. si es que ya la pegaron o no la pegaron. No llegó, quedaron a 15 votos, Alfredo. Por el momento no se presentan en las elecciones del 27 de octubre, no avanzó en este caso la libertad en Uruguay. O sea, por ahora, y también hubo el tercer partido en cuestión, que es otro de los partidos históricos, que también ratificó una candidatura de intentando ser presentado como el outsider, ¿no? Un hombre que viene, entre comillas, de la tele, ¿no? Podríamos llamarle así, ¿no? Efectivamente, el Partido Colorado también ganó Ojeda, que es también sí, del lado de la farándula, un abogado bastante joven. Y recordemos, ellos participan también de la coalición actual de gobierno y es posible que de cara a un posible balotaje también se sumen en la coalición del oficialismo. Hay que ver cómo juegan esas cartas. Elecciones presidenciales, le ponemos fecha para que vayamos calentando motores a ver cómo se va viendo, analizando políticamente el panorama. Nosotros seguimos pensando que a estas alturas del partido caer en la tentación de leer encuestas tan lejos de una data, no, e inclusive las primarias sirven para orientar, pero no está nada cerrado ni abierto. ¿Qué fecha tenemos que ponerle ahí, la lupa? El 27 de octubre, domingo 27, vamos a estar muy atentos y atentas, y es importante también cómo se desarrolla esta campaña en estos meses que quedan. ¿Cuándo te vas de como enviada, Bahía? O sea, ¿vas ya? ¿Vas y vienes? ¿No vas La pizarra, nunca? el equipo de administración de la pizarra todavía no me envió los pasajes, Ah, no pero tenemos bueno, de estamos... eso, Bahía. Después de 6 años no te enteraste, hija mía, que no tenemos departamento de administración. No, No, pensé que no. sí. Vamos a ver Hay cuándo departamento, vamos hay de departamentos. colores. Es mejor un departamento de internas, pero de administración, ¿qué vamos a administrar nosotros, Bahía? No está definido, pero vamos a ir a cubrir, por supuesto, de la pizarra con esta enviada especial. ¿Quién les habla? No, no puede faltar. Ahí estaremos ¿cómo se llama? Así, lo que no nos sale nunca, la pizarra, al pie de la noticia, al filo de la noticia. Vamos a estar con Bahía, pero siguiendo, fíjense que lo que nos venía explicando Bahía semana tras semana, pues sí, no estábamos tan mal desencaminados, a pesar de que cuando siempre pasa igual. Era más o menos lo previsible, pero la última semana se especula sobre todo. Es siempre llamativo. Es un patrón de comportamiento habitual en las lecturas electorales. Y hablando de elecciones, yo tengo una pregunta que va a ser una constante hasta que tengamos respuesta. Es una pregunta que va a ser recurrente en la pizarra. A ver, nosotros tenemos también una enviada especial, Yo ya sé por dónde viene esto. catalano parlante, que incluso podem parlar en català amb la Fla, si voleu. A ver, Flavia, ¿habemos gobiernos en Cataluña o Yo res te de res? aviso, Nada de Alfredo, yo te nada. aviso, yo te aviso. Vos sentate y esperá. O sea, ¿tú crees e insinúas que puede estar terminando la Eurocopa y la Copa América y en las Olimpiadas y no tengamos todavía nada? Sí, pero los Juegos Olímpicos dentro de 4 años también, 6, no sé cada cuántos son, sí, puede pasar. El próximo mundial quizás tengamos. Nosotros, nosotras, esta pequeña ventanita para seguir las elecciones de Cataluña, aunque ya no haya elecciones, es porque queremos primero enfatizar que muchas veces nos preocupamos solo de la semana electoral, un poco frívolo.
como si nos resultara muy importante en nuestras vidas quién saca más votos en Cataluña y luego nos olvidamos quién conforma gobierno con los votos que sacaron y pareciera una contradicción, pero en estos tiempos que corren son contradicciones de época, que nos preocupa algo y después nos olvidamos. ¿Y qué más da quién gobierne en Alfredo, Cataluña? yo te digo, en Sí. vivo, que cuando haya gobierno, yo me comprometo a hacer un especial Cataluña, me comprometo. O sea, creo que le va a dar tiempo a, a aprender un perfecto catalán para cuando tengamos los resultados electorales. Tomamos un poquito de aire y ahora vienen muchas curvas acá en la pizarra. Y seguimos dando nuestra particular vuelta al mundo, como siempre, con nuestro centro de gravedad en América Latina, pero en este mundo mundial también pasan cosas que no queremos pasarlas por alto. Y pasan cosas que si esto nos dijera que ocurría en un país, como dicen los desarrollados, mirándote por encima del hombro, en los países subdesarrollados, ¿no? No diríamos, bueno, es que sería lo normal, porque esa gentuza subdesarrollada provoca que en la política tengan episodios como el de Donald Trump. Crismar Lujano, tú eres ¿tienes capacidad de explicar lo que está pasando en Estados Unidos de América, no Estados Unidos de México, sino Estados Unidos de América, sobre el expresidente candidato súper joven de 80 años, digo súper joven en comparación con el súper no tan joven? ¿Qué le está qué es lo que ha pasado con la sentencia judicial respecto a Donald Trump? Yo estoy todavía que no me lo creo. Pero ¿cómo no te lo vas a creer, Alfredo? Era prácticamente una cuestión cantada, entendiendo quiénes conforman en este momento el Tribunal Supremo o la Corte Suprema de Estados Unidos, mayoría conservadora, puestos allí estos jueces justamente por el expresidente Donald Trump durante su gobierno. Y bueno, la noticia de la semana es que esta Corte Suprema pues dictaminó que el expresidente Donald Trump tiene inmunidad parcial a la hora, bueno, de ser procesado por acciones que lleve a cabo durante su periodo en la Casa Blanca y esto obviamente incluye el periodo anterior. Este es un hecho sin precedentes. Al otorgarle, bueno, obviamente este derecho contra el procesamiento penal. Y la cuestión es que, bueno, dicen, ¿no? Por ejemplo, es la opinión de una de las magistradas liberales que ha votado en contra de la inmunidad. Dice: el presidente es ahora un rey que está por encima de la ley, y creo que, bueno, se entiende bastante bien porque el fallo de estos 6 jueces conservadores, o sea, el fallo de 6 contra 3, básicamente, pues asesta este duro golpe a las causas penales que tiene abiertas Donald Trump, entre esas, una de las más importantes que es una causa penal federal, ¿no? Contra el expresidente por intentar anular los resultados de las elecciones en el 2020. Así que bueno, este fallo garantiza que cualquier proceso que surja se va a aplazar muchísimo más allá de las elecciones presidenciales de noviembre, mientras el tribunal de primera instancia pues interpreta básicamente lo que guía a la Corte Suprema. Así que bueno, esta es la situación. Así que teniendo en cuenta este contexto y sabiendo lo que sucedió en el debate y cómo van las encuestas y bueno, lo hablaremos en más detalle en otro programa. Yo creo que ¿Habemos Donald no Trump? ¿Estás insinuando habemos Trump? habría que elegir a otra persona. Habría que pasar, no sé, una revolución en el Partido Demócrata para evitar que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, Alfredo, pero de momento todo indica que el expresidente pues vuelve a la Casa Blanca y no solamente ese, sino que vuelve con inmunidad para hacer y deshacer. Da vértigo y sobre todo da rabia tanta hipocresía. Tanta hipocresía cuando este tipo de sentencias del judicial para permitirle a un presidente hacer un montón de barbaridades con absoluta inmunidad, si esto hubiera pasado en tiempos de lo que ellos llaman el populismo latinoamericano y todo eso, bueno,
Dice mucho, dice mucho. Yo creo que Donald Trump lo tiene un poco difícil porque no ha pasado por la pizarra, pero es verdad que Biden tampoco. Entonces, puede ser que pase cualquier cosa. Vamos a hacer próximas semanas un especial Estados Unidos como amerita para intentar eso, ver qué dicen las encuestas, qué está pasando, porque pareciera que hay un tsunami a favor pero hay que estar atento, pero da rabia tanta hipocresía, tanto doble rasero, tanto, ¿no? Tanto exigir a los otros lo que no haces para ti mismo, como es el caso de lo que ha sido la sentencia de un tribunal pues altamente conservadora, ¿no? De lo que ha pasado en Estados Unidos. Y siguiendo dando nuestra vuelta al mundo, tenemos que hablar de Francia, de lo que se ha hablado permanentemente en estas últimas semanas, después del resultado durísimo, el revés electoral que tuvo en las europarlamentarias, ¿no? El señor Macron, ¿no? Que se diría así, Emmanuel Macron, como se diga, que por cierto, qué jovencito, yo me quedé todavía pensando, no pensaba que era tan joven, me lo dijisteis la semana anterior en nuestra particular Eurocopa y me quedé, pensaba que era con más edad y él anticipó elecciones y pareciera que en la primera vuelta de la legislativa, anticipó elecciones de la legislativa, no le fue tan bien y están, nada, mañana tendremos elecciones segunda vuelta. Explicamos un poco, ¿no, Lean, de qué se trata esto? Porque incluso tienen una singularidad, es la segunda vuelta francesa que no la tienen otra segunda vuelta al uso. Hasta a mí, esta semana, Lean, te reconozco que me ha tocado, me gusta leer mucho la letra pequeña de las cosas para entender. Porque yo digo, ¿y por qué tienen que uno ceder el puesto al otro si solo hay dos? Bueno, expliquemos un poquito, Lean, qué se está en juego mañana. Bueno, Alfredo, como bien vos decías, hace unos días el mundo occidental europeo se puso en alerta porque quien había salido primero en las elecciones legislativas fue nada más y nada menos que la agrupación ultraderechista de Marine Le Pen, con un nuevo rostro, un joven de 28 años, Jordan Bardella, que se posicionó él como la nueva cara de la ultraderecha francesa. Y veníamos advirtiendo también que fue una gran derrota, sobre todo para el centro, ¿no? Para el presidente Emmanuel Macron. ¿Por qué? Porque la izquierda unida en el nuevo Frente Popular obtuvo un buen resultado, se ubica en el segundo lugar y a partir de eso se inició una campaña vertiginosa para la segunda vuelta a estas elecciones legislativas, que recordemos que el resultado, si todo sale como pronostican los sondeos, va a ser un no tan buen resultado para el gobierno de Macron, pero tampoco estaría siendo tan favorable para la ultraderecha, Alfredo. ¿Por qué? Porque lo que vienen marcando las encuestas es que esta estrategia en la cual algunos candidatos del nuevo Frente Popular, que es la izquierda unida, que aglutina al Partido Socialista, al Partido Comunista, a la Francia insumisa de Mélenchon, a los ecologistas, ellos vienen adoptando una estrategia en la cual algunos candidatos en ciertas regiones renuncian a su candidatura porque no están tan bien en las encuestas y otros renuncian desde el lado de Macron. Entonces hay como una especie de alianza o de frente implícito que de todas formas siempre en Macron se está tratando como de despegar un poco. ¿Por qué? Porque también esto es una lección un poco creo que para el centro francés y el centro, digamos, si es que existe todavía occidental, de poner en un mismo lugar a los extremos. No sé si estás de acuerdo con esto, Alfredo, porque Macron hizo mucho hincapié, hay que tener cuidado con los extremos y también señaló y estigmatizó muchísimo a la Francia insumisa de Mélenchon, se la ha acusado de antisemita por su posición frente a la cuestión palestina. Y ahora, en estos momentos, cuando realmente hay que construir un frente democrático para detener al fascismo, y bueno, un poco el discurso ese de que eran los dos extremos ya no estaría siendo algo real, ¿no? Porque realmente no estamos frente a dos extremos. Hay un solo extremo que es la ultraderecha y del otro lado hay un frente democrático que tiene muchas chances de evitar que la ultraderecha obtenga la mayoría absoluta en estas elecciones. Las últimas encuestas le dan entre 190 y 200 escaños que obtendrían, pero muy cerca también, entre 159 y 183, estaría el nuevo Frente Popular, algo que marcaría que la estrategia esta de ceder algunas candidaturas en favor de las candidaturas de Macron y viceversa estaría resultando, Alfredo.
Como bien dices, Lea, no son buenos tiempos para los fanáticos del centro en el mundo, en América Latina, por supuesto, en Europa también. Y Macron hizo esta, yo diría que gran estupidez de poner en el mismo, en esta falsa equidistancia o estúpida equidistancia de pensar que lo que ha planteado Mélenchon es equiparable a lo que ha dicho Le Pen. No, o sea, creo que hay cuestiones éticas y morales que uno puede discrepar, los que discrepen de Mélenchon, pero el discurso racista, xenófobo de Le Pen, no de ahora, que no es nuevo, sino desde su papá Jean-Marie Le Pen hasta la actualidad, yo creo que no puede ser. Quería aclarar, porque es importante saber que por qué hay una discusión que hasta última hora se le están planteando entre el grupo de Macron y el Frente Popular es retírate de la papeleta en el caso en el cual no tengas tú muchas oportunidades. ¿Por qué? Es porque en Francia la legislativa en cada circunscripción, la segunda vuelta, si se da el caso, que se da el caso cuando alguien no alcanza el 25% de los votos en esa circunscripción, pueden participar más de dos candidatos. Por eso se plantea de que no discutan entre el segundo y el tercero, que se retire el tercero para que todo el segundo capte todo el voto anti-ultraderecha. ¿No? Porque cualquier partido político que obtenga más del 12%, creo que hablo de memoria, 12% en una circunscripción, pasa a la segunda vuelta. Y eso es la discusión, eso se le llama el desestimiento, es un término de una traducción literal afrancesada, pero es importante tener en cuenta este asunto no menor. Veremos porque esto hace más compleja, no es una presidencial, es una legislativa y por lo tanto, como bien decías, Lean, las encuestas ponen unas horquillas muy amplias en tanto en cuanto estamos hablando de legislativas que luego conformarán Cámara. Yo quería recomendar encarecidamente a un personaje muy jovencitos que ha tenido una figura necesaria al que le guste la política entre la gente más joven, Manés Nadel, que es un sindicalista joven que está creando furor con sus discursos. Ya salió en la época de los chalecos amarillos, viene del sindicalismo y es sumamente interesante para que los que le interesen buscan, perdonen la redundancia, busquen en las redes sociales y le sigan. Tiene un discurso muy duro y es una generación fresca y nueva que también me llama poderosamente la atención, más allá de la coyuntura legislativa. Lean, ¿algún punto que quiera cerrar con el tema francés? Sí, algo más tiene que ver con respecto al acierto, digamos, de la campaña en torno a las propuestas, sobre todo de tanto de la agrupación de Marine Le Pen con Jordan Bardella a la cabeza, como también del nuevo Frente Popular, y es hacer también un poco hincapié en la agenda económica, porque es ahí donde el gobierno de Macron estos últimos años no le estuvo dando buenos resultados, digo, la suba de la edad jubilatoria, cierto malestar con el poder adquisitivo promedio, y digo, y ahí frente a eso, tener muy proteccionista en lo económico, muy distinto a lo que conocemos acá en Argentina de Milei. Están muy lejos de ser ese liberalismo ortodoxo, muy pero muy lejos, no es una ultraderecha liberal en lo económico, pero el nuevo Frente Popular también tiene una agenda económica. Se nos está yendo nuestro Leandro Álvarez, se nos está yendo y bueno, para cerrar el bloque francés y añadir en torno a lo que plantea Lean, es cierto que hay que diferenciar las ultraderechas en el mundo. Hay un trabajo muy interesante de Guillermo Oglietti en CELAC Data que tiene una comparativa fantástica en una tabla respecto a muchos ejes y no tiene nada que ver lo que la ultraderecha en Francia plantea materia económica, que es mucho más estatista de lo que es la ultraderecha argentina. Hay matices importantes y significativos. Seguramente también hay diferencias con respecto al tema migratorio, que para la ultraderecha francesa es eje, clivaje principal, y seguramente en otras ultraderechas no son tan relevantes porque no son países estrictamente migratorios. Vuelvo a la epísteme para explicar las diferencias de una ultraderecha como la francesa a la Argentina, incluso, ¿por qué no hablar de la húngara, que se ha ido a ver a Putin ahora y ha dejado a todo el mundo un poco con los tiempos y los pies cambiados? Vamos a seguir en Europa, sí, pero ahora nos vamos a ir a yo diría una moderada, mira que no me gusta mucho la palabra, buena noticia en el Reino Unido. Seguimos en la pizarra.
Y nos vamos para el Reino Unido. Disculpen, Vargas Llosas de la vida, pero la ultraderecha no gana siempre. Lo siento, la ultraderecha, esto del avance de la ultraderecha, hay donde avanza y hay donde no avanza. Hay donde gana y hay donde pierde. Y ahora nos vamos a ir. Yo creo que Crismar tiene algo puesto en su vinculación contractual con la pizarra que dice: yo solo vengo a dar buenas noticias. O sea, de México, que derrota, pero así por goleada, de la ultraderecha y de la derecha, ahora dice: no, yo voy a explicar bien el tema del Reino Unido. ¿Qué ha pasado? Bueno, si eres capaz de decirme los últimos 4 presidentes en el Reino Unido, no, 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 es imposible, no sé, no me acuerdo ni de la segunda. Pero ¿qué ha pasado? ¿Podemos celebrar alguito, Chris? Podemos celebrar alguito, Alfredo, pero creo que es un poco esta cuestión de cuando perdió Trump, pero ganó Biden en Estados Unidos, ¿no? Bueno, perdón los conservadores, pero ¿quién ganó ahora, no? Así que así es, hubo elecciones anticipadas después de que en mayo, bueno, el actual, o ya no, porque acaba de renunciar, ex primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, pues adelantara estos comicios para elegir a los 650 miembros del Parlamento. Bueno, Alfredo, hay titulares. En primer lugar, bueno, la debacle conservadora, ¿no? Con una derrota bastante humillante para el partido que estaba gobernando y por supuesto, para el primer ministro saliente, Rishi Sunak, que, bueno, deja a los Tories, como se le conoce a este partido, con 250 escaños menos de lo que tenían hasta el día antes de las elecciones, tras, bueno, también 14 años de gobiernos, del gobierno conservador. Así que, bueno, punto y final para esa temporada. Y creo que, bueno, Pero una debacle, ¿no, Chris? Ha sido una debacle electoral porque se le han ido los votos por todas partes, ¿no? O sea, el bloque conservador que ha gobernado el oficialismo tanto tiempo, ¿cuánto has dicho? 200. O sea, es que es una debacle histórica para los conservadores, para los Tories británicos. Digo porque a veces seguramente habrá múltiples explicaciones, el desgaste, pero claro, si es el desgaste, también vale cuando es el desgaste para el otro bloque. Lo digo por complejizar a veces los análisis simplones. No estamos diciendo que hay un avance de la ultraizquierda o de la izquierda, lo ha dicho muy bien Chris, pero una gran catástrofe política y electoral que ya venían, ¿no? Ya venían pegando tumbos, ¿no? El bloque de los Tories. Sí, yo creo que, bueno, ha sido, sobre todo porque las encuestas que se venían dando, ¿no? Digamos, en el periodo de campaña ya pues decían, ¿no? Que esta derrota conservadora era inevitable. Así que, bueno, sí, decimos que, bueno, dicen que es una de las derrotas, bueno, además más merecidas, ¿no? En la historia democrática británica, algo que muchos celebran y saborean porque, bueno, ha sido un gobierno de verdad que nefasto para las grandes mayorías de Inglaterra, y bueno, y todos los países obviamente que conforman el Reino Unido. Rishi Sunak, recordemos que era, bueno, una opción, digamos, elitista, ¿no? Bastante bendecida por todos los círculos del poder económico. Y si bien Alfredo, ¿no? Y este es el segundo titular un poco, las encuestas de opinión, como decimos, bueno, decían que esto iba a ser inevitable, y los británicos, la verdad es que han enviado a decenas de parlamentarios conservadores al olvido político, porque ya vamos a explicar un poquito el sistema electoral del Reino Unido. Bueno, es difícil medir, ¿no? Hasta qué punto los resultados reflejan realmente un respaldo positivo al Partido Laborista y su líder ahora puesto a ser primer ministro del Reino Unido, ¿no? Porque el imperativo básicamente era castigar a los conservadores por estos años de mala praxis, pero bueno, que no necesariamente se va a reflejar en este apoyo popular para Keir Starmer. Así que, bueno, los laboristas son bastante impopulares, de hecho, en este momento de su historia, porque hay que tomar en cuenta el contexto, Alfredo, que va de salida el peor gobierno de la historia en un año electoral en el que todo el mundo realmente estaba esperando poder expulsar a los conservadores del gobierno. Y aquí hay un dato que refleja muy bien el momento político, no solamente de los partidos, sino como del aura, ¿no? De la gente, lo que se piensa en las calles. Y es que la confianza en el gobierno, en los políticos, se ha desplomado incluso a niveles nunca vistos en los últimos 50 años.
Las encuestas calculan que el 45% de los británicos dice que casi nunca confían en el gobierno, sea de la formación política que sea, y Y eso ha tenido un esta correlato cifra, en la caída de la participación electoral, ¿no, Cris? O sea, eso es lo que estás claro, contando de que hay una desafección sí. porque están hartos de los que han llevado a un poco de una crisis económica duradera, como han sido los conservadores, ha caído. O sea, no es que haya habido, como tú bien dices, un Sí, aluvión de votos a favor de los laboristas. No, y ahí yo quiero poner una nota a pie de página muy importante en los análisis políticos electorales. Se han visto favorecidos por la aritmética, por las reglas del juego. Se fragmentó tanto el voto entre en todo el ala conservadora, que ahora hay casi tres partidos, que con los mismos votos, lo vamos a simplificar por no marearnos, le han ido muy bien. Digo esto porque a veces vamos a mirar a países en América Latina y gana la ultraderecha y los ponemos arribísima de la cima como si hubiera hecho un ultra super resultados y no nos damos cuenta que las reglas a veces benefician. Y también benefician, en este caso, lo que estabas insinuando, de que no es que le fue demasiado bien por aluvión de votos, pero la aritmética le fue viento a favor de cola, ¿no? claro, porque además, bueno, eso nos lleva justamente al otro titular, y es que los laboristas están asumiendo el poder como el gobierno entrante más impopular de la historia política del Reino Unido, con el porcentaje de votos más bajo obtenidos por cualquier gobierno de mayoría en un solo partido, ¿no? La participación electoral, Alfredo, en estas elecciones ha sido la más baja de los últimos 20 años, que bueno, es un 58%, no despreciable, pero en comparación con las cifras históricas de participación en elecciones del Reino Unido, pues es bastante mala resultado. Y aquí hay un dato porque, bueno, estamos hablando con el Partido Laborista, históricamente había sido considerado más, digamos, alineado a la izquierda, ¿no? Con políticas progresista. Sin embargo, esto fue hasta que Jeremy Corbyn fue expulsado, digamos, de este partido, que bueno, también lo vamos a comentar en un ratito, pero fíjense que entre los datos que se tienen es que Jeremy Corbyn, por ejemplo, cuando él era el líder del Partido Laborista, en 2017 perdió con 4% más de los votos que Stammer obtuvo en estas elecciones. Párate aquí Y porque sin esto es embargo, importante para ese dato. Ese dato es crucial, Chris. Ese dato es, o sea, a Jeremy Corbyn, en términos de apoyo del electorado, le fue mejor que al que hoy va a ser el primer ministro británico y que todos los titulares están diciendo como el gran héroe. Para que observemos cómo el contexto de las reglas electorales opositoras en un caso y en otro te puede hacer ser ganador a alguien con menos votos. Me parece fundamental para hacer lecturas un poco más finas de quedarnos en decir, listo, ganaron uno, perdieron con otros, chao. Esto que estamos poniéndole un poco el ojo crítico en el Reino Unido, a pesar de la no tan mala noticia que por no haber ganado los conservadores, yo creo que nos sirven para aprender a veces en la interpretación de cosas que pasan en América Latina. No caer en la trampa del titular, sino mirar un poquito la letra pequeña. Me parece primordial esto que estamos explicando aquí con Chris respecto al tema del Reino Unido. hilando sobre todo lo que comentas, Alfredo, porque es que quién va a ser el primer ministro del Reino Unido ahora se llama Keir Starmer, y bueno, es un candidato sionista o otanista, es decir, está a favor de la OTAN, es como muy neoliberal del establishment, ¿no? British. Y que bueno, lo ponen como el de la izquierda, pero realmente no. Y la verdad es que, miren, llegó al poder de su partido de una manera bastante oscura, Alfredo, porque bueno, promovió una purga contra el sector más de izquierdas dentro del mismo partido laborista, abriendo una investigación al líder histórico del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, acusado de antisemitismo, ¿no? Y eso justamente es curioso porque fíjense que lo siguiente que sucede en estas elecciones es que 5 candidatos independientes que han puesto el foco fuertemente en lo que está ocurriendo en Palestina, en defensa de los derechos de los palestinos, han obtenido escaños como independientes, ¿no? Como en el caso de Jeremy Corbyn y otros 4 candidatos muy importantes, desbancando un poco esta teoría de que a la gente no le interesa lo que sucede. Sí le interesa lo que sucede, lo que es que no está de acuerdo justamente en que haya una guerra y un genocidio, ¿no?
Y hay algo que me puse y no conocía realmente, y de hecho lo dijiste semanas anteriores, Chris, yo tenía un desconocimiento muy grande de quién era el personaje, el futuro primer ministro. Miré un poco su biografía y me llamaba la atención porque eso también le pasa a los laboristas, le pasan a muchos partidos históricos en América Latina y en Europa, que tienen biografía verdaderamente que vienen de clases populares. O sea, la biografía de donde procede él es de la típica clase popular británica y que ha tenido incluso una persona erudita en términos de estudio, consiguieron las mejores becas para lograr los mejores resultados. No estamos por eso planteando que el personaje en sí tenga una biografía, pero es cierto que incluso hizo un descarado planteo de acercamiento al centro, ¿no? Otra vez al centro, en las últimas fases. Va a tener que ahora que decidir qué hace con la economía, porque incluso en términos impositivos, uno de los ejes de mayor presión es qué hace con el tema de impuestos, si le aplica impuestos fuertes a las energéticas, ¿qué hace? Creo que son de las grandes preguntas que tenemos encima de la mesa, ¿no, Gris? Sí, y las últimas dos cosas, Alfredo, para cerrar, como digamos, un poco de lo que sucedió en el Reino Unido, reaparece Nigel Farage a la política. Ay, ay, no Esta es me. la ¿Por, cara por qué me de tienes que la meter más este? extrema derecha. No, Ay, Alfredo, Dios porque esto es mío. importante porque justamente hablas de, bueno, de cómo se ha fraccionado, ¿no? Se ha Sí. fracturado también el voto y parte de eso, o parte de que ahora los laboristas hayan ganado de la manera que lo hicieron fue gracias a Nigel Farage, quien obtiene, bueno, por primera vez 16 escaños dentro del Parlamento. Y sin duda no podemos dejar de hablar de la crisis, bueno, porque se ha destruido concienzudamente, ¿no? El sistema del Servicio Público de Salud británico, que es la joya de la corona. Y que es algo que los británicos sin duda no le han perdonado y no le van a perdonar a los conservadores. Así que bueno, en resumidas cuentas, lo que sucedió ayer este jueves, bueno, ayer porque se dieron los resultados apenas en las elecciones, Alfredo. Cris, de lo que has dicho es un dato fundamental de la aparición de la ultraderecha, Reform UK, creo que es como se denominan, con pocas bancadas, pero no le estamos dando el valor cuantitativo, sino el valor cualitativo que puede tener. Porque lo que está pasando con estos partidos chiquititos, chiquititos, es que aunque no tengan tanto peso, porque el valor que tienen en la Cámara va a ser chiquito, lo que sí fuerza es que los Tories empiecen a apropiarse de un discurso de ultraderecha. Ha venido pasando esto en algún lugar. Inclusive el tercer partido de la derecha británica tradicional, que creo son los liberales, que habían tenido una suerte de ocaso en las últimas elecciones, vuelven a reflotar. Dicho de otro modo, los conservadores, los Tories perdieron fuerza por la ultraderecha, como decía Chris, y por el otro lado. Desafíos todos, el tema de salud, como has dicho, el tema económico y encima qué hacer en las relaciones con la Unión Europea, que es un aspecto a resolver, al menos porque no pueden tocar el acuerdo ya del Brexit, pero sí seguro, yo intuyo que van a haber filigranas para intentar buscar mecanismos para amortiguar lo del Brexit. Interesante, para seguir también las elecciones en un país que es fundamental, es importante, incluso va a tener discursos claves. El primer ministro, vamos a ver para dónde va rápidamente. En política exterior no voy a estar tan contento un poco y voy a seguir la línea de lo que estaba planteando Crismar. No pareciera que va a dar un vuelco en la geopolítica global como le pasó a ese señor llamado Tony Blair, que le puso punto y final a muchas esperanzas del laborismo en el Reino Unido cuando se fue a las invasiones. No, no, no me espero en ese plano, quizás a nivel interno, ojalá en el modelo welfarista de estado del bienestar recupere alguito, pero para repensar tantas aristas que en las elecciones del Reino Unido y Francia. Yo creo que a veces nos ayuda también a pensar, aunque tengamos nuestro epicentro en América Latina, que ya vamos para allá. Seguimos en la pizarra. Esta música en la pizarra significa que nos vamos para Bolivia con la música de atajo, pero sin ninguna intención de tomar ningún atajo, ninguno, para analizar en este segundo fascículo, se diría, ¿no? Segundo capítulo, que después de un poco de debatir internamente en la pizarra, si le dedicamos un tiempito, un poquito de tiempo, más de tiempo, creo que era necesario eh, bueno, actualizar, enriquecer, matizar eh, parte del análisis que ya hicimos la semana pasada,
que me faltó la Gaby por problemas que era imposible conectarse. No, 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 no. Ella era la que más quería estar. También creo que en esto lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Creo que no tenemos ni matices entre nosotros en todos los aspectos que vamos compartiendo, del análisis político. La idea de esta nueva aproximación a lo que viene pasando en Bolivia. Debo decir algo para que nos sintamos un poquito y permítanos un poco de autobombo a los y las pizarreras. Me dijeron la semana pasada, Alfredo, nos veníais avisando de que la cosa en Bolivia no estaba bien. Hacía tiempo, mucho tiempo. No tenemos bola de cristal para saber por dónde iba a venir el no estaba bien, pero sí veníamos analizando las cosas no están bien en términos estructurales, ¿no? En esto que a veces le llamamos placas tectónicas de la política, en el caso boliviano. Y ya sabemos todo lo que pasó, o al menos todos vieron lo que pasó. Ha seguido un poco la disputa de interpretaciones de lo sucedido. Eh, la semana pasada yo fui muy contundente y muy firme, muy enérgico y muy rotundo de que entendíamos que se había producido un intento de golpe de Estado en Bolivia en contra del gobierno democráticamente electo, y se estaba interrumpiendo el orden democrático. También dijimos que este intento de golpe de Estado tenía que ver con una insubordinación de un grupo de militares, ¿no? Que ahora le podemos poner nombres y apellidos. Y también decíamos que seguramente, como todo intento de golpe de Estado o golpe de Estado, tiene múltiples variables que cuestan explicar. Incluso algunas de ellas, cuando las ves a través de, no sé, una imagen, un vídeo en tiempo real o a posteriori, son aparentemente surrealistas. Yo diría que bordean lo que podría pasar en Macondo en muchas situaciones. Y creo que a veces cuando las cosas no logramos explicarlas con nuestra racionalidad, abrazamos desde nuestra perspectiva equivocadamente a teorías, yo diría que no acertadas, como plantear la idea de que se produjo un autogolpe. Que hay cuotas de responsabilidad cuando se dan golpes de Estado en muchas partes, probablemente, probablemente. Que este militar golpista había sido en parte engendrado como un monstruo eh, en las faldas del gobierno actual, lo dijimos la semana pasada. Eh, de hecho, si uno mira los golpes de Estado a lo largo de la historia en América Latina y en el mundo, muchos de los militares que dan golpes de Estado, vaya sea el más histórico conocido, que es el chileno, ustedes sabrán, el que lea un poco más la historia con titular, que la relación del señor Pinochet con el señor Allende meses antes del golpe de Estado era infinitamente más de confianza aparente y de cercanía aparente de lo que luego nos dijo la historia. Lo digo por ser muy cuidadoso en no caer en la tentación yo diría, de buscarle titulares simples a problemas muy, muy, muy complejos. Dicho lo cual, en nosotros, en un punto y seguido o en un punto anterior, porque no nos importa el orden, porque lo venimos diciendo, estamos totalmente en contra de cualquier tipo de proscripción de la posible candidatura de Evo Morales como candidato del MAS, como uno de los candidatos del MAS. Absolutamente, lo hemos dicho no sé cuántas veces, que la Gaby y yo, y seguramente Bahía, Fla, Lean, Cris, Sofía, hemos planteado que no estamos, no toleramos. No solo eso, sino no toleramos, nos parecía inadmisible que hayan estigmatizado a Evo Morales vinculando con el narcotráfico, con la corrupción. Lo hemos condenado y lo vamos a seguir condenando. Y además estamos en desacuerdo de que le saquen las siglas del MAS a su líder histórico llamado Evo Morales, el presidente del MAS, jugando a utilizar artilugios, leguleyos, que sabemos que no tienen nada de leguleyos, sino tienen mucho de político, y nos hemos negado, que no estamos de acuerdo.
No estamos de acuerdo en que se le quiten esto y que se queden las siglas, otro espacio, dándole la espalda al líder histórico y a las organizaciones sociales que hay detrás de ese líder histórico. No sé cuántas veces hemos dicho que incluso estábamos de acuerdo con las primarias internas cerradas. ¿Cuántas veces lo hemos dicho Gaby en público y en privado? Lo que queremos decir es que tiene que ver con todo y todo es un poquito más complejo que buscar salidas simplistas. Yo tengo ganas de escucharte, Gaby, para hacer este ping-pong en la radiografía de una situación actual con una coyuntura galopante, pero quiero saber cuál es tu punto de vista. Bueno, Alfredo, lastimosamente se dan señales que en lugar de distensionar, creo que tiran más de la cuerda hasta un punto que uno siente que en cualquier momento puede volver a romperse todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tú acabas de plantear que un camino que nosotros hemos señalado en la pizarra para resolver muchos de los problemas internos en el MAS, pero también en la oposición. O sea, la derecha no es que la derecha tiene un solo partido, un solo liderazgo, tienen 11 candidaturas a la presidencia ya preanunciadas, o sea, tienen una hiperfragmentación también. Y nosotros señalamos que un camino podían ser unas elecciones internas que además están en la ley. La ley de organizaciones políticas en Bolivia señala la elección primaria como un camino. Pero lastimosamente, no contentos con que la Asamblea Legislativa Plurinacional hoy esté en una crisis brutal de representatividad, pero además en una crisis brutal en el sentido de que muy pocas cosas logran una aprobación, logran pasar por la Asamblea. Se le ha recortado a esa Asamblea Legislativa Plurinacional eh, algunas competencias y algunas atribuciones que están establecidas en la Constitución. ¿Cómo se les recortó? A través de el órgano judicial, a través del Tribunal Constitucional, y que está absolutamente deslegitimado frente a la población. El órgano judicial y el Tribunal Constitucional no tienen legitimidad frente a la población. La Asamblea Legislativa está paralizada en su posibilidad de llevar adelante el proceso de preselección para las elecciones de autoridades, de las máximas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Entonces tenemos legislativo muy bombardeado, paralizado en algunas actividades. Un órgano judicial y un tribunal constitucional autoprorrogado sin ninguna legitimidad. Un órgano ejecutivo que está enfrentando muchísimos problemas, pero que acaba de sufrir un intento de golpe de Estado por un comandante que ese mismo órgano ejecutivo designó para que esté sentado en ese lugar. Pero no contentos con eso, el Tribunal Supremo Electoral hoy convoca, bueno, no el día de hoy, pero en estos días ha convocado a una reunión el 10 de julio a todos los partidos políticos que tienen personería jurídica a nivel nacional, a los presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al presidente del Estado Plurinacional, y resulta que en estas últimas horas sorprende diciendo, sí, convocamos a todos los partidos, queremos ser muy amplios, pero no convocamos a Evo Morales. Evo Morales, que es el presidente del partido más grande de la historia de Bolivia, no es convocado. Ese MAS, que además tiene más de 1 millón de militantes, que no reúnen ni todos los otros 10 partidos políticos juntos. O sea, es impresionante. ¿Por qué se sigue escalando la cuerda para inviabilizar toda la institucionalidad democrática que puede dar caminos para resolver los problemas por la vía pacífica y por la vía dialogada? No se entiende, no terminamos de entender porque se Pero hacen Gaby, esos además, vamos a ser esfuerzos muy en claros, contrarruta. no nos vamos a comprar el verso, no vamos a comprar ese cuento de que es la justicia la que está planteando esta tesis respecto a lo que tú dices de dejar nada más y nada menos que al líder histórico, al presidente del MAS, y que busquen, y nos negamos, nos negamos a aceptar que busquen el triple salto con tirabuzón para encontrarle la vuelta de tal manera que acaben dejando a Evo proscrito por la vía de facto.
Y digo facto con un doble juego del término de facto. O sea, no vamos a aceptar, no, nosotros vamos a denunciar eso, igual que hemos denunciado que hubo un intento de golpe de Estado frente a Evo Morales, porque contra Lucho Arce, porque hubo un intento de golpe de Estado por unos militares que sí, engendrados, con toda la confianza, como ha ocurrido tantas veces en la historia, con todos los errores, pero hubo un intento de golpe de Estado, porque no, además es casi, para mí me resulta casi ridículo entrar a discutir sobre eso. Me resulta mucho más importante seguir discutiendo de política en Bolivia sobre aspectos ordenadores o desordenadores, porque las elecciones ya no están tan lejos, las primarias deberían ser ya. La autoprórroga del Poder Judicial es otro aspecto fundamental que lo venimos planteando, porque si no se hace ahora, podría, ¿no, Gaby, ir diciendo, ya es para después, porque no se pueden superponer, ¿no? Para el Citas electorales. 26 o el 27, sí, para el 2026 o 2027 seguir intentando postergar a un órgano judicial y a un tribunal constitucional que no tienen legitimidad. No hay una sola encuesta en el país o una consulta a la población a través de otras vías en las cuales la gente archimayoritariamente te diga que no está de acuerdo con lo que hicieron los del órgano judicial de autoprorrogarse. Pero además no se autoprorrogaron simplemente. Previo a autoprorrogarse, le pusieron cortapisas a la Asamblea y le siguen poniendo esta semana cortapisas a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se allane el camino de proceso de preselección que va a elegir esos 96 candidatos y candidatas que tendrían que ir a una papeleta y entre ellos y ellas elegirse a las máximas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, para nosotros ese es también parte de un camino que recupere la fortaleza de la institucionalidad democrática. Hay que llevar adelante elecciones judiciales y hay que intentar hacerlo este año. Bueno, hay vocales del Tribunal Supremo Electoral que plantean eliminar las primarias. Y escuchá el argumento. No, es que las primarias nos cuestan demasiada plata. Oigan, la democracia cuesta siempre un poco de dinero, pero cuesta mucho menos que un militar golpista entrando a Palacio de Gobierno a Es muy patadas. barato, es Eh, baratísimo, es baratísimo. O sea, si quieren de cuestión de coste, a mí yo nunca jamás caigo en la tentación de explicar la eliminación de las primarias por un tema presupuestario. Prefiero una discusión política, porque entonces, si es cuestión de barato, el golpista es lo más barato. Y no, y no. Entonces, y además tienen que resolverlo internamente. Es barato porque no tienes que hacer elecciones, que un militar entre con un tanque a un palacio, pero es carísimo a la hora del costo que paga el pueblo boliviano por ese tipo de hechos de debilitamiento de la institucionalidad democrática. Por eso me parece un argumento absurdo de algún vocal del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia que dice, no, saquemos las primarias, eliminémosla, total, cuesta un montón de plata. No, señores. Las primarias pueden ser hoy un camino para resolver al interior del MAS, pero también al interior de la derecha en Bolivia y encontrar resolución a una serie de conflictos. Pero además, Alfredo, es necesario recuperar, que se le deje trabajar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo, que se le deje de poner cortapisas desde el órgano judicial y el Tribunal Constitucional. ¿Qué ¿Qué cara pueden tener unos señores que se autoprorrogaron, que ya vencieron sus mandatos, para estar definiendo la política en el país? O sea, no pueden estos señores del Tribunal Constitucional y del órgano judicial seguir destruyendo el resto de la institucionalidad democrática desde su autoprórroga, ¿no? Pero, Gaby, has dicho algo de las primarias que además hay que añadirle ahora otro contraargumento. No podemos cambiar las reglas del juego en el momento del juego. O sea, estamos hablando de que estamos ya jugando en términos electorales y estamos ahí, a la vuelta de la esquina, y ahora es como, insisto, es cambiar las reglas del juego en medio del juego. Para cerrar, Bolivia, y dejar clara nuestros análisis y posiciones, porque en el fondo hay análisis y hay posicionamientos. Gaby, digo, si quieres hacer tú el checklist que nosotros en esto compartimos, insisto, no tenemos ningún tipo de interés, y que voy a añadir algo más. Cuidado que este tipo de posicionamientos son compartidos por mucha más gente
de las que a veces hace ruido. Queremos ser también responsables a la hora de decir que hay gente que sale a la primera diciendo la mayor barbaridad a la primera. Y el ruido es muy, muy mayoritario. Y no estoy hablando de los líderes históricos que tienen todo el derecho del mundo a hacer el ruido que quiera, porque creo que en ese sentido, discrepando de algunos aspectos, uno puede llegar a entender. Ahora hay un cierto entorno alrededor de los líderes que empiezan a decir cosas ruidosas, por no decir patéticas. Realmente en eso creo que somos muy cuidadosos siempre con Gaby en este espacio, así como en CELAC Data, ¿no, Gaby? Así es, para que quede claro a toda la audiencia de Bolivia y de la región, como CELAC y como La Pizarra, creo que aquí estamos de acuerdo, así como apoyamos en su momento a Luis Arce denunciando públicamente en primera voz un golpe de Estado, no podemos aceptar y rechazamos con la misma vehemencia que se intente de manera artificiosa inhabilitar a Evo Morales, proscribir al MAS o una apropiación del MAS por parte de personas que no tienen la tradición histórica del MAS. Pero también tenemos que señalar caminos para resolver esta salida. Un camino es retomar la fortaleza de la institucionalidad democrática, llevar adelante elecciones judiciales este año con acuerdos mínimos que se puedan llevar dentro de la Asamblea, dejar trabajar a la Asamblea. No puede ser que un órgano judicial y un tribunal constitucional sigan poniendo cortapisas a otros órganos del Estado. Nos oponemos a ese tipo de acciones. Elecciones primarias el próximo año, quizás el primer trimestre, con tiempo suficiente para llegar a las elecciones generales en orden. Esos son algunos de los puntos que proponemos, lanzamos, tanto de manera firme como de manera propositiva, ¿no? Y yo creo que además, hay que decirlo, ya han salido los primeros comunicados de ciertos espacios que además le importan mucho genuinamente Bolivia. Creo que hay más coincidencia, insisto, entre gran parte de los espacios políticos en América Latina y en Europa que están genuinamente preocupados por lo que pasa en Bolivia. Insisto, más coincidencia de la que uno imagina y solo falta leer algunos comunicados, incluso recientemente publicados, pero queríamos hablar por nosotros y por nosotras. Ojalá no tengamos que la semana próxima tener un tercer capítulo volviendo a tratar el mismo tema. Quizás empezar una nueva serie sería más lindo. Seguimos en la pizarra. Y el dólar que era libre ahora no es libre. ¿Cómo se come esto? El dólar, estamos en un momento distópico. El dólar que hace 2 días, hace unos mesecitos, era muy libre, hoy es un dólar controlado. ¿Se imaginan que creas un ministerio para destrozar el Estado? O sea, llámeme desguace del Estado, ¿no? O sea, soy el Estado para destrozar el Estado, ¿no? O sea, yo me presento como el ministro del Estado que quiero hacer añicos al Estado. Yo siempre pienso que los neoliberales libertarios, igual que ya pasó en los años 90 en el mundo, siempre le importan más el Estado de lo que presuponemos. Desde el Estado hacen sus pingües negocios, su repartija, ¿no? Descapitalizan para capitalizar a otros, eh, dejan a mucha gente sin derecho para que otros y otras se lucren mercantilmente de un servicio que no funciona mejor, porque a la luz de los resultados después de tanto tiempo, que me digan si Edenor y Edesur en la Argentina funciona bien. O sea, disculpen, me refiero al que provee la electricidad en buena parte de Buenos Aires y su conurbano. Cualquier persona que no sea de la Argentina o que esté lejos de la Argentina, del centro capitalino, dos empresas que en su momento fueron no
¿no? Descapitalizadas del Estado y se la dieron a manos de los sectores privados. Disculpen, pero yo cada vez que estoy allá tengo problemas de luz en verano y en invierno. O sea, y además ahora se paga un montón. Eh, el Alfredo, dólar, sí, dime, Lean. te sumo un dato con respecto a las privatizaciones. También los trenes, en el año 99, el Estado gastó más en subsidios, ya cuando los trenes eran privatizados, que antes cuando eran públicos. Es decir, privatizados el Estado ponía más plata que cuando eran públicos en los años 90, estamos hablando. Imagínate con ese tipo de resultado que además lo podemos ver en diferentes sectores. Yo sigo creyendo que vamos observando que va pasando el tiempo y el señor Milei es más habilidoso en apropiarse de la agenda con piruetas comunicacionales algunas y con un exceso de proactividad, ¿no? O al menos de procrear cosas, procrear, qué palabra, ¿no? Cosas de este tipo, un ministerio para desguazar y seguir un poco enredando la madeja. Yo creo que es mucho más habilidoso en esto que en resolver los problemas de la gente. Es más habilidoso en explicarnos que la inflación en la Argentina se está resolviendo con la inflación acumulada más alta en no sé cuánto tiempo en la historia argentina, y si lo comparamos con el mundo, supera la inflación acumulada en 6 meses de la Argentina a 20 años en Estados Unidos, en la Unión Europea. O si me dicen, no, pero es que esos son países estables y no puedes compararlo. Bueno, compárelo con Bolivia, compárelo con México, o compárelo con Brasil, o compárelo con Chile, ¿no? Al gusto del consumidor. Y yo no sé, Bahía, si cuando estás yendo a comprar, yo ahora que estoy yendo menos a comprar allá y vas a comprar algo para Tilio o para ti, están mejores, ya todo controlado los precios, porque no sé si el precio de la leche que dicen que está subiendo menos, está volviendo a los valores pre-Milei o es que está subiendo menos sobre lo del último mes y lo del mes anterior y lo del mes, no sé cómo te está pasando en las heladeras, en las cotidianidades tuyas, ¿ves ya muchas cosas resueltas? La realidad es que no, mis compañeros argentinos seguro que están de acuerdo conmigo, pero esto se ve en los productos más básicos que efectivamente quizás hay una estabilidad, pero en función de la gran suba de los últimos meses, ¿no? Efectivamente, y además, de hecho, lo digo porque podríamos caer en la tentación de comprarnos o de comernos este tipo de versos, ¿no? Que a mí me parece sumamente como importante. Lo que sí siento de Javier Milei es que tiene una apuesta dada y esa no podemos perder de vista. Yo creo que él tiene como objetivo político llegar a una hipotética, una potencial victoria de Donald Trump, probablemente para que le den los dólares que hasta ahora no ha conseguido nadie, ni él con sus múltiples viajes, ni ninguno de sus ministros superestrellas, superstar, ni con los ministerios nuevos, ni, por cierto, ni con el déficit fiscal cero. O sea, su déficit fiscal, que en el fondo es una cuenta trucha que esconde un montón de cosas que no está pagando fiscalmente, eso es fácil, ¿no? O sea, si yo quiero tener mi finanzas libre en una libretita, limpias en una libretita, lo hago a la primerita. Porque lo que hago es que escondo un par de páginas de cosas que debo y digo, uy, me salen perfectas las cuentas. No sé, esto ni mi sobrina Zoe me hace estas trampas, me hace estas trampas cuando hace las cuentas, ni ella me las hace. Pero si él se queda tranquilo con sus trampas, lo que sí es cierto es que con el supuesto, presunto déficit fiscal controlado no han llegado ningunos dólares porque el problema que tiene el señor Milei es de escasez de dólares y el tipo de cambio galopante. Y la pregunta que le incomoda al señor Javier Milei y a sus ministros. Por eso creo que hacen sus puestas en escenas y sus shows, y a veces caemos en la trampa de crear ministerios, superministerios, superministerios y todo eso. De hecho, yo no caigo en la trampa y quiero ser cuidadoso. Tampoco me compré el verso cuando se creó el superministerio en la época de Alberto Fernández, ¿eh? No fuimos muy críticos en la pizarra cuando hablamos del superministro de Economía. No fuimos muy críticos en este momento, probablemente incluso a contracorriente. No, pues no nos gusta este tipo de hipérboles vacías, ¿no? No, esta exageración, menos lo vamos ahora a suscribir, porque lo que creo que está detrás es que no saben qué hacer con la política de tipo de cambio, no saben cómo captar dólares, y lo que sí parece que sí saben es destruir la economía cotidiana de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. La verdad que no sé el resto, si quiere ponerle
no sé si guindas en la torta, porque aquí no hay ni guindas, ni nada, ni cerezas, ni frutilla, ni nada que le podamos poner en la torta. Vaya. Muy cortito, sí, coincido con lo que vos planteabas. Hay un significante vacío que está circulando en redes originalmente por parte de los libertarios que tiene que ver con esta idea de y si sale bien, ¿no? Y un poco a las claras se ve que en el día a día no se está pudiendo resolver lo económico y que la sensación es este atajo justamente que veníamos charlando en función de una posible victoria de Trump, ¿no? Y si Y sale bien, quizás Y si tengan sale que ver con bien, eso. y si sale bien. Y por cierto, a los que aman mirar encuestas permanentemente, vayan mirando la gestión del señor Milei en las encuestas. Eh, por si quieren mirar más allá de lo que ellos mismos están haciendo ese autobombo. Miren un poco con mayor lupa lo que están planteando en la preguntita sobre gestión de evaluación de lo que hace el señor Milei, porque empiezan las cifras a tener una tendencia a ser cada vez más negativas por parte de la ciudadanía. Es cierto que la mayoría que le votó todavía seguramente está no queriendo votar o mirar hacia otro lado. Pasa en la política y se requieren tiempos, pero sobre todo se requiere hacer política y no ceder en la política, que son cosas distintas entre hacer política y ceder ideológicamente en la disputa política. Seguiremos, sí o sí, no nos queda otra. En esto no nos queda otra que semana tras semana haciendo un mimo, por no decir otra cosa, a lo que ocurre en la Argentina. Seguimos en la pizarra. Ay, este ratito significa que estamos entrando en el descenso pizarrero. Estamos en el momento de la última media hora, rato para un poco bajar la intensidad que casi siempre le ponemos a cada uno de los asuntos que vamos tratando con el mayor rigor posible, con el mayor sentido del humor, pero sobre todo con nuestros datos, con nuestra mirada en la letra pequeña. Ahora es un ratito de relax y ahora casi podemos bautizar una cosa que se podría llamar Yapa Cine o Yapa Series, que es, a veces lo hemos dejado un poco ahí abandonado, hemos hecho mucho fútbol. Y política y casi ciencia ficción en estas últimas semanas, que por cierto hay que aclarar que no vamos a hablar de la Eurocopa por un acuerdo del Consejo Editorial de la Pizarra de evitar mufas contra mufas, yetas contra yetas, gafes contra gafes. O sea, es un momento donde nos vamos a instar a el próximo sábado, previo a las finales, será el momento de hacer Eurocopa y hacer Copa América. Hasta ahora, el Consejo Editorial Pizarrero ha dicho, vamos a cambiar, vamos a hablar de cine y de series para no meternos en Y los más. que quedamos eliminados también, Gaby, Alfredo, o Gaby, Gaby, sea, hemos dicho que hemos dicho, Gaby, que vamos a ser cuidadosos en el. No, por favor. Vamos a hablar de cine, serie y el ratito final. Tenemos ahí un recuento, un recopilatorio de algunos mensajes hermosos o no hermosos, porque eso lo maneja Fla y Fla es capaz de hacer cualquier cosa en ese tramito de recopilación de mensajes. Yo no sé, quiero ir preguntando de manera, este ratito me gusta hacerlo, no tanto preparativo, si estáis viendo alguna serie, alguna película que tenga que ver algo con la política, con las discusiones de la sociedad, puede ser de lo que quieran. Y no valen los partidos de fútbol, recuerdo. Se entiende por cine y por película, ni el Tour de Francia, a lo cual también yo no tengo tiempo para trabajar. O sea, entre lo uno, lo otro y lo otro, y Zahara de los Atunes, o sea, Zahara, el Eurocopa, la Copa América, el Tour de Francia, y ahora no, es que no tengo tiempo para nada. A ver, ¿quién arranca con cine y serie? A ver, Chris, ¿qué has visto recientemente? A ver, ¿qué has visto? Estaba pensando porque creo que alguna vez les recomendé Slow Horses, que es caballos lentos, así que bueno, no me voy a quedar allí, pero bueno, lo recomiendo de nuevo porque va a salir pronto la tercera temporada y bueno, a mí me gustan mucho los thrillers como de espías, ¿no? Más que policiales, pero siempre es británica y cuenta un poco también, critica más bien del modo más oscuro posible ese mundillo.
En otras cosas que he visto recientemente, ya me había leído el libro, o bueno, estaba en proceso de terminarlo, pero me he visto la película porque, bueno, quería también tener como esa otra versión, y es la de El jardinero fiel o de Constant Gardener, que es en el título en inglés, y bueno, está basado la película está basada en el mismo en el libro del mismo nombre del autor John le Carré, que bueno, también muy conocido como en el mundo de Es espías, lo máximo, ¿eh? Es uno de los autores preferidos míos. y además está dirigida la película por el director brasileño Fernando Meireles de Ciudad de Dios, así que bueno, dos grandes nombres, digamos, como para dar abreboca, y sigue la historia básicamente de un diplomático británico en Kenia, o Kenia, cuya mujer, bueno, es asesinada en misteriosas circunstancias. Entonces, bueno, se habla un poquito del tema de la diplomacia, y yo creo que, bueno, hace también un examen profundamente inteligente de la moral también, ¿no? Donde la política y lo personal, pues, nunca está separado. Así que es un thriller de conspiración política al más alto nivel, y creo que el libro es mejor que la película, pero los recomiendo ambos. Recuérdanos el nombre de la película, para que a mí yo ya me dieron ganas totales. No sé en qué momento lo voy a ver, porque es que te digo, estoy así como overbooking total, pero está bueno, me ha llamado la Eh, atención. El jardinero fiel en español o The Constant Gardener en inglés. Perfecto, buena sugerencia. Anotamos sugerencia. A ver, ¿quién se anima, Flavia? ¿En qué andas tú? ¿En qué andas? ¿Qué andas viendo? ¿Qué ando viendo? A mí me pasó algo esta semana que bueno, que quiero contar, que es que vi una película que había visto hace muchos años, o sea, pero hace como más de 10 años, y me encontré con otro final, y resulta que tenía un final alternativo, y me cambió toda la película, porque es una escena la que le agregan, pero cambia realmente toda la película, así que primero voy a recomendar la película y después les digo que se vean los dos finales, porque te cambia toda la película. Pero la película se llama Los Educadores, que es una película alemana, no sé Es si alguna la maravillosa la vieron. película, es una Pero joya ¿qué final total. viste, Alfredo? Yo Porque no tiene sabía que dos. tenía dos finales. Ahora la tengo que No, ver de vuelta. ahora con honestidad, si te soy sincero, no me acuerdo, pero tiene para mí, porque yo vi La Ola, que es otra Bueno, película es del alemana. estilo de la ola, Exacto, exactamente. exacto. Son dos películas que son muy buenas. Son muy buenas, la ola también es buenísima, pero bueno, yo voy a dejar, no voy a spoilear la película, pero solo voy a decir que cuando vean Los Educadores, yo me había quedado con una escena final que es ellos escribiendo algo en un graffiti y yo pensé que terminaba así la película y resulta que le agregaron otra parte y cambia realmente todo el significado de la película, así que búsquenlas. Les cuento un poco a la audiencia de qué va Los Educadores. Básicamente son tres jóvenes anticapitalistas que entran a casa de millonarios a revolverlas todos y a darles como un mensaje, porque no les roban nada ni les hacen nada, entran justamente cuando los millonarios no están, a darles un mensaje de tus días de abundancia están un poco contados, o sea, mirá, te puede pasar cosas, y van y la revuelven todo y dejan siempre escrito los educadores como para que sepan que es un acto de ellos. Pero una vez cuando están por hacer esto, se encuentran a un millonario en su casa y tienen que decidir qué van a hacer, porque la persona está ahí presente y los encuentra a ellos. Y bueno, de ahí va toda la película, que para mí el final con el graffiti es el mejor, pero bueno, busquen los dos finales. Ah, ya está, me dieron ganas ahora de esa discusión. Miren por dónde me ha abierto apetito de discutir algo que no tenía ni idea, no tenía absolutamente ni idea, es interesante. A ver, Lean, ¿qué estás viendo? ¿En qué andas tú? Alfredo, hace unos días vi un documental ficción muy, pero muy interesante que si lo googlean lo pueden encontrar de forma muy fácil, no voy a decir la plataforma, se llama Satan Wants You, es Satán te quiere, que es como un documental ficción sobre el pánico satánico que se desató en los años 80 en Estados Unidos, que un poco conecta bastante con el pánico rojo de la era Reagan, con el miedo a la guerra de las galaxias también de la era Reagan, y es muy interesante cómo se conecta toda esta cuestión conspiranoica, ¿no? Y cómo un poco el pánico satánico y el pánico rojo son los padres quizás del QAnon, del movimiento QAnon que llevó a esa teoría conspiranoica de una secta de pedófilos del Partido Demócrata. Hay muchos temas en común entre el pánico satánico y la teoría QAnon con respecto a una secta oculta de pedófilos satánicos que asesinan niños.
Y es muy interesante también cómo se conecta un poco todo el contexto, quizás de crisis y de regresión en términos económicos, que fue la era de Reagan, una era donde se generalizó el desempleo, donde las industrias automotrices cerraron en Estados Unidos, donde hubo una clara regresión, sobre todo para los trabajadores, como un poco esos contextos son terreno fértil para que surjan teorías económicas, perdón, teorías conspiranoicas en términos así casi apocalípticos, Fíjate, Lean, escatológicos, que como está el QAnon. la semana pasada que estaba pensando hacer una editorial en torno a esto, después me dije no lo voy a hacer porque iba a relacionarse mucho con el tema Bolivia, para ser honesto ante la audiencia, lo pensé, me puse a buscar un artículo viejo y un poco me interesa esa línea de cuáles son las bases por las cuales permea tan fuertemente todo tipo de teorías conspiranoicas y es interesante porque creo que vino para quedarse, pero por mucho tiempo. Esto así que me anoto también la recomendación, es documental, pero estos que son así bien movidos, ¿no? Sí, documental ficción, digamos, porque está bastante ficcionalizado en algunas partes, muy interesante, Satán te quiere. Me lo anoto también. A ver, Bahía, ¿tienes aportes en este punto? Que siempre me das miedo, me dicen, no, estoy viendo no sé qué de Disney. No, no, en serio. Estoy viendo Disney, pero también voy ¿Viste? a recomendar una película que tiene que ver, que no es tanto política, pero la recomendación tiene un posicionamiento político. Voy a recomendar Cuando acecha la maldad, que es de un director bonaerense, justamente en un momento donde se está también denigrando bastante la cultura y el cine bonaerense y nacional, y además es muy premiada, es una película de terror de alta calidad cinematográfica, así que también tiene que ver un Bahía, poco a mí que... me dijeron que si tenés hijos chiquitos no podés ver esa película porque te da mucho Uy, miedo. Dios ¿Qué mío, pasó se con vino la Atilio? interna, se vino la interna. Yo sabía que se venía, en eh, algún momento se Yo venía, yo no creo en que es terrible Bolivia. para ver si tenés hijos chiquitos de verdad. Y si sos vegano tampoco, es bastante heavy el les No. asunto. voy a decir algo, les voy a decir algo. La recomiendo porque hay gente que me dijo, la tenés que ver sí o sí. La tengo para hoy a la noche. Ay, Dios Y mío. la estoy Ay. recomendando, pero por un posicionamiento también político ideológico de recomendar, y además me dijeron que es excelente y que está muy bien hecha y es muy premiada. Ahora les voy a decir la semana que viene si pude terminarla o no, que ese es otro tema. La semana que viene no, ya me lo anoto, ya tenemos medio programa hecho, que es hablando Bahía sobre los efectos de la película, que bueno. Gaby, ¿en qué andas? No sé si en estas semanas últimas has tenido tiempo tú de ver algo de película o de ficción. Bueno, yo series nada, porque realmente tengo la vida tomada por todo lo que va pasando en Bolivia, pero sí he visto un par de películas. Mira, yo no tengo hijos chiquitos ni nada, pero son dos películas que hablan mucho de las emociones. Son Donde viven los monstruos, se trata, el protagonista es un niño, es una película muy antigua, pero yo la acabo de ver recién hace un poquito más de una semana, que es un niño de 9 años, se llama Max, se pelea con su madre y se va en un barco a un mundo donde viven estos personajes que son monstruos muy grandes, y él se autoproclama rey de ese lugar y poco a poco va apareciendo todo el conflicto en torno a ser rey, a ejercer el reinado. Mira por dónde le vi el lado político a una Ah, pues película, está muy por bueno, supuesto. ¿eh? No, pero es interesante lo que estás planteando, es interesante lo que planteas. Y la otra película que también he visto recién hace un par de días es Intensamente 2. Em, yo creo que tiene un lado político importante. ¿En qué sentido, Alfredo? Yo creo que después de la pandemia, todos y todas necesitamos espacios para poder hablar de salud mental y de lo que nos pasa en relación a las emociones. Y no solo después de la pandemia, bueno, a mí me tocaron varias cosas juntas, y es una peli que, si bien es una peli de dibujos animados y de Disney y de lo que quiera, creo que es un espacio que abre la boca, es un abrebocas para que todos y todas podamos hablar de salud mental, y me parece interesante en ese sentido. La anoto porque la había escuchado hablar y no tenía ni claridad de qué se trataba, pero me seducía poder verla. Yo quiero recomendar Los Indeseables, la película francesa
que es de este director que es impronunciable, Laj Lee, o como se diga. Ya hizo películas bastante conocidas, pero me quedo con esta película Los Indeseables, que de hecho es un título medio traducción rarísima del título original en francés, que es Bâtiment 5, que es el edificio 5, ¿no? Lo que pasa que no sé por qué le pusieron Los Indeseables. Me gusta mucho más el título en francés, Edificio 5, que es los alrededores, los suburbios parisinos, y es muy triste porque es como a veces no hay salida. Es difícil decir esto. Entre el sí hay salida y alternativa. He visto ya un par de películas muy buenas, una es Cafarnaum, y esta otra, Bâtiment 5, Los Indeseables, pero es sumamente interesante lo que se puede haber, la geopolítica que puede haber en un edificio de los suburbios de cualquier lugar del mundo. Es sumamente impactante la cantidad de geopolítica que no observamos, y que está ahí en las relaciones de poder en un municipio cualquiera, a las afueras de París, en un edificio cualquiera, donde hay migrantes de todas partes y sufren, padecen, se pelean entre ellos, hay buenos, malos, regulares. Yo acabé destrozado, terminé, y viste esto que te chupa toda la energía, pero a la vez te permite, bueno, entender cómo las cosas pasan, y creo que muy recomendable, muy bien grabada, con una historia muy bonita de una de las mujeres protagonistas principales, muy interesante. Evidentemente no voy a contar nada de lo que ocurre hacia adelante, pero es muy lindo como incluso se abordan las situaciones que son cuesta arriba, ¿no? Y que están en los márgenes de la exclusión. Y cambiando de registro, una serie que vi que se llama Historial Delictivo, Criminal Record, británica. Las series británicas son lo máximo, ¿eh? Cuando se meten en las tramas policiales con temas de racismo, realmente brillante. Criminal Record, espectacular. Más allá de la trama del thriller, que está bueno, lo que hay detrás, alrededor detrás, el tema del el conflicto racial también al interior de la policía, y cómo la ultraderecha tiene un rol protagónico en ciertos esquemas policiales en el Reino Unido. Criminal Record, más que recomendable. Realmente la disfruté mucho. Esta la vi hace un poquito más de tiempo, pero la tenía por ahí anotada para compartir. No nos pregunten las plataformas, porque lo vamos a poner ahora en las redes sociales, pues ponemos un poquito más ordenado todo este momento de compartir lo que vemos. Y fíjense que hasta ahora hemos hecho hoy recomendaciones. A veces hacemos contrarrecomendaciones. También amerita. La semana que viene lo mismo hacemos un ciclo de contrarrecomendación, de que también habría que dar y regalar. Paramos porque ahora llega un momento oyentes en la pizarra. Estamos en nuestro momento de ir echando persianas, de ir recogiendo todos los bártulos que tenemos en cada una de nuestras mesas o donde estemos ubicados. Le damos un beso como fuerte a Sofía Montoya, que hoy no podía estar con nosotros. Un beso fuerte para el Ecuador. Tenemos pendiente hacer un especial Ecuador próximas semanas. De hecho, vamos a tener unos datos propios de CELAC Data en torno al 17-18 de julio, y ahí vamos a compartir aquí en la pizarra. Pero Fla ha hecho ahí un recopilatorio de cositas que nos escriben, que nos cuentan. Todo tuyo, Fla. Bueno, efectivamente, estuvimos viendo por todas las redes sociales por donde nos hablan, nos mandan audios, nos mandan de todo, así que les queríamos dar un saludo a la audiencia. Primero, para que sepan que les leemos por todos lados, o sea, en YouTube también leemos los comentarios, los leemos en Instagram, los leemos básicamente en todos lados donde nos están escribiendo. Así que hice un recopilatorio de 6 meses de la pizarra y los mensajitos que nos estuvieron llegando. Ana López Paz nos saluda y nos dice gracias por la claridad y la buena onda desde Jujuy. Les mando un beso grande. Ay, Así que un ahí nos beso a escuchamos los de jujeños y Argentina. jujeñas, sí. Alicia nos habla desde Liniers y nos dice que le resulta muy interesante la pizarra. Me actualizo y aprendo con ustedes, son una muy buena compañía todos los sábados a la mañana. Bueno, mediodía, Alicia. Después tenemos a otra persona que nos dice, sigan acompañando, son imprescindibles para entender, aunque sea algo de todo lo que está pasando. Soy Silvia de la localidad de Luis Guillón, zona sur del gran conurbano bonaerense, con saludo para Bahía, por supuesto, porque todo lo conurbano va con saludo para Bahía. Susana nos dice, soy fanatiquísima de la pizarra, un placer escucharlos, han venido para quedarse. Y una persona nos manda, me encantaría poder verles en vivo y compartir con ustedes.
Ahí puse, Alfred, unas sugerencias de pedidos que nos hace la audiencia. A ver, a cuáles ver, son a ver, los que esta pedidos parte es que la vas parte a que me da agarrar. miedo. Flan, no habrás metido todo tu listado de pedidos que tienes, ¿no? No, es No. personal, no. O No. sea, justo uno dice que hablemos mucho de Racing, pero no, nada que ver conmigo. No, mentira. María Inés nos dice: Hola, la pizarra, ¿cómo están? Me gustaría que cambien el horario porque se me complica con compras, cocinar o almuerzo. Así que María la tenemos complicada. Lo que le podemos contar es obviamente que después lo puede ver en otra plataforma o escuchar en diferido. Así que María, igual gracias por estar del otro lado. Y Mabel nos dice: Son un equipazo, Alfredo, el programa debería durar por lo menos una hora más. Les mando un beso desde la triste, pero desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo ves Nosotros lo una hora hemos más de pedido, programa? lo hemos pedido, ¿eh? Hemos pedido no una hora, sino 10 horas más. Estamos en negociaciones porque 12 horas nos lo hacemos rapidito. Entonces, 12 horas acá, o sea, ya sí habría que poner un poquito de una cervecita, un vino, un café, alguito, un mate, pero estamos listos, ¿eh? Y listas para abordar un programa maratoniano. Casi cada día 12 horas lo hacemos, ¿eh? Estamos listos y listas. Y vamos. Bueno, acá Alfredo hay un mensajito para vos de Viviana Raquel que dice: Alfredo tiene un estilo de conducir distendido y al mismo tiempo comprometido. Su equipo es muy bueno, me encanta la pizarra con su enfoque y opiniones de Latinoamérica. Gracias, mamá. Gracias por ese comentario. Después Chela dice: Me encanta el programa, no lo pierdo los sábados. Me gustan mucho los editoriales de Alfredo, pero todos tienen un gran equipo. Todos los periodistas están muy informados y son claros en los conceptos. Felicitaciones. Fabiana nos pone: Los escucho todas las semanas en directo u otro día. Agradezco tanto este programa que me permite recorrer Latinoamérica y la actualidad desde una mirada nuestra y antihegemónica. Me gusta la participación de las compañeras y compañeros porque son jóvenes, pero se los ve muy preparados y, por supuesto, la conducción y conocimiento de Alfredo Serrano Mancilla. Los abrazos son muy divertidos. O Bueno, la verdad sea, que Alfredo te eliminó de los jóvenes. Quedó claro. Entonces, Lo separó. hay jóvenes y Alfredo. porque estoy en otra etapa, en otra fase es una juventud no entendida, Gaby, a veces pasa. O sea, he tenido Te un quiero. problema. Esta semana he estado mucho tiempo con mis sobrinos, Gaby, entonces no sabes lo que he tenido que soportar cada minuto, no cada día, cada minuto de todo. Así que no entremos en un tema farragoso a estas alturas de la semana. A ver, Fla. Ah, no, Alfredo, pero este te lo quería leer porque me lo separé en especial porque me hizo reír mucho Alba. Sofía, te va a mandar un beso en su tonada, porque Alba dice: Saludos desde Colombia, muy claros. Alfredo, qué guapo eres y el tono de tu voz te ata a la silla. No me muevo hasta no terminar vuestro programa. Cómo se llama ella? Alba Sofía. Mi prima Alba, pero sí es que la tengo allá en Colombia también. Tengo una cantidad de familia que me trata demasiado bien. ¿Sabes la cantidad de maquillaje que llevo aquí preparado todas las horas? No, la verdad que estamos agradecidos a los piropos y a los no piropos. O sea, a mí hasta cuando me dicen Me la cualquier barbaridad. salteé. Alfred, Dime. me dejas agradecerle a un oyente que tenemos de lujo, es un gran amigo, Roy, de Venezuela. Roy, no te creo que nos escuchas a nosotros para escribir tus cosas, pero te mando un gran abrazo porque me encontré con él y me dijo que no nos deja de escuchar cada sábado, así que un abrazo grande. Yo le quiero mandar un abrazo grande a un señor de mi pueblo donde nací, que se llama Fernando Aragón, de no sé qué edad, pero lo conocí hace unas semanas y me escribió ayer diciéndome que es un pizarrero más desde un pueblito chiquitito ahí en el sur de Cádiz. Así que un fuerte abrazo a Fernando Aragón. La verdad que le damos las gracias a toda la gente que nos acompaña intermitentemente, constantemente, a su manera, un ratito, un poquito, que le agrada más lo que dice Bahía, que se ríe cuando habla Lean, que se ríe cuando habla Fla, que empatiza con Chris, con Gaby, con Sophie. O sea, es lindo sentirse así porque además es literalmente así. A mí todo el mundo te para y te dice: no, es que me encanta lo que dice Lean, lo que dice Fla, pero mira Chris, es que esto, o sea, eso es muy bonito porque esto es parte de lo que venimos haciendo. Y hoy, que no es el día del oyente ni del oyente, queríamos hoy hacer este jueguito, este compartir. Tienes por ahí creo que alguito más, ¿no, Fla? Tengo
uno final que quise compilar porque, bueno, habla un poco de todo el equipo, así que este lo dejaba para el final y para los saludos. Es Rafael que nos lo puso por YouTube para que vean que realmente los leemos por todos lados. Y Rafael dice, aunque todos los programas relacionados a Canal Red son de un nivel superior, La Pizarra es sin duda personalmente el postre de la semana informativa o comunicacional. Rafa nos escribió un programa donde condujo Bahía y lo sé porque nos pone, aunque todos sus programas son de nivel incomparable, de todos los programas que he visto, este fue muy diferente y heterodoxo. La batuta del conductor es siempre genial e incomparable porque se asemeja a la de un director de orquesta, pero la conducción de Bahía Luna ha sido realmente magistral. Qué belleza tan grande que nos regalaron con una combinación de noticias, comentarios, análisis e historia. Mención aparte para Leandro que merece un comentario. Y mucho arte y mucha música. Gracias a todos. Gracias al padre de Bahía también por escucharnos. O sea, aquí no falta Y nadie, ¿eh? bueno, Aquí no falta no nos falta nadie. nadie. Y no falta nadie. La verdad que estamos agradecidos a todas y todos. Ya no tenemos no más tiempo que agradecerle también, Lean, a la lista de gente que hace posible lo imposible. Y hoy particularmente a ti, Lean, porque hoy te has hecho algo que no habías hecho creo que nunca, que es además operar en tiempo real este programa loco. Así que te agradezco al aire hacer el programa como siempre lo hace, pero tocar a sustituir a nuestro Fer Saninelli, ¿no? Voy sumando tips a mi CV, Alfredo. Así que ahora edición de sonido para la pizarra. Quiero agradecerle igual a Fernando Saninelli que me dejó absolutamente todo servido para ello. Edición de video, Iván Soler. Operación, Sebastián Merani en Radio 10. Carlos Minango en Radio Pichincha. Operación en YouTube de Radio 10, Leandro Bazán. Producción, Cristina Chiesa. Edición de sonido, Charlie Cacabielo. Servicio informativo, Martín Burgue. Musicalización, Javier Fábregas. Coordinación de Radio 10, Cristian Carballo. Dirección general, Sebastián Pedrón. Y ya llega en la continuidad Pablo Ladada. Quédense escuchando radio porque siempre es la mejor compañía, lo más lindo en cualquier momento, cuando estás de bajón, cuando estás de subidón, cuando estás de regulorón, sí que existe el término radio, radio y más radio siempre. ¿Qué palabra dejamos dicha, escrita en la pizarra, Gaby? Grandeza. Flavia, Hogar. Cris, Ocio. Bahía, Lealtad. Leán. Fraternité en francés. Y yo dejo una palabra que no tiene nada que ver con nada, pero la he visto esta semana y ahora le mandaré a Fla para que lo suba a las redes sociales. Molino. Molino. Qué hermoso es ver un molino. Qué hermoso cuando uno ve un molino. Paramos. Eso sí, siempre hay una amenaza presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.